Hoy voy a hablar acerca de un tema que salió el viernes pasado en la reunión de discipulado, y aunque no era propiamente del discipulado, creo que es importante para la vida de todo cristiano. Este tema no se trata mucho en las iglesias y a veces se distorsiona y produce heridas que tapamos en vez de curar. Por lo que con el tiempo estas heridas nos envenenan y producen amargura, no solo a nosotros, sino también a todos los que están a nuestro alrededor. Me estoy refiriendo al tema del perdón, o perdón versus rencor, porque a veces queremos forzar situaciones y queremos ser más buenos que Dios. Y en vez de producir sanidad, producimos más dolor en el corazón. Es verdad que creo que todos sabemos que debemos de perdonar. Creo que eso es algo que nadie cuestiona. La cuestión es cómo perdonamos y qué es lo que implica el perdón. Porque si no esperamos a que Dios pueda tratar con nuestros corazones, podemos vernos forzados a actuar como si hubiéramos perdonado, aunque nuestro corazón siga sangrando, pero actuamos como si hubiéramos perdonado por temor a ser rechazados, por ser poco espirituales, porque las iglesias están llenas de cristianos espirituales. Y creo que a veces es necesario que podamos diferenciar lo que serían las condiciones idílicas, es decir, esto de idílico no viene de ídolo, sino de paraíso. Hay que diferenciar lo que serían las condiciones perfectas a lo que son las condiciones reales en las que vivimos. Porque, como dice un hermano por la radio, siempre dice, con los pies en la tierra, pero con el corazón muy alto. Y debemos de vivir con los pies en la tierra y tratar las cosas conforme a nuestras debilidades, porque somos seres humanos todavía imperfectos. Alguien dijo una vez que deberíamos de convertirnos todos los cristianos en hombres anuncios y llevar un cartel grande delante y otro detrás que pusiera: perdonen las molestias, estoy en obras. Porque mientras que vivamos, estamos en obras. Y debemos de dejar que el Espíritu Santo pueda ir haciendo la obra en nuestros corazones. Para empezar a tratar del tema del perdón, es necesario comprender realmente lo que es el perdón, lo que implica y lo que no implica. Porque como os decía antes, a veces queremos ser más buenos que Dios. Y en vez de ayudar, agrandamos la herida. Porque queremos llevar el perdón más allá de lo que es realmente necesario. Y queremos producir el fruto del perdón más rápido de lo que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de las personas. Y esto siempre produce mayor herida. Vamos a leer una historia que contó el Señor Jesús que define y aclara lo que es el perdón en su justa medida. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor,
Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre realmente no sabía lo que estaba diciendo, porque la deuda que tenía, si hacemos un cálculo respecto al equivalente del talento al equivalente del euro, son tantos millones de euros que ni en 2 vidas podría pagar su deuda. Pero él le dijo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, el equivalente a 100 días de trabajo, y agarrándolo, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Padre, nunca te daremos suficientes gracias por todo lo que tú has permitido que estuviera escrito en tu palabra, porque tú nos enseñas en todas las áreas de nuestra vida. Tú nos enseñas a vivir verdaderamente tu palabra. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú me des entendimiento. Te pido que me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, yo te pido, Señor, que tú puedas hablarnos, y te pido que tu Santo Espíritu pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender lo que es el perdón y lo que implica el perdón, Señor. Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a poner en práctica todo lo que aprendemos. Oh Dios, que no llenemos nuestra cabeza de conocimiento, sino que llenemos nuestra vida de práctica. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo, toda la influencia del principado de tinieblas, lo echo fuera y declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu, y te pido que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús empieza su enseñanza acerca del perdón diciendo la cantidad de veces que debemos de perdonar. Y no dice esta cantidad por casualidad. Jesús nunca habló porque fue lo primero que se le ocurrió. Jesús utilizó esta cantidad de 70 veces 7 con un propósito. El pueblo de Israel al quien él le estaba hablando hacía una simbología de los números, y cada número significa o simboliza una cosa diferente. Y el 7 es el número de la totalidad de la perfección. Cuando Jesús dice que debían de perdonar hasta 70 veces 7, Jesús estaba dejando claro, y todos los que lo estaban oyendo sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, y lo que Jesús estaba diciendo es que el cristiano debe de perdonar la totalidad de veces que nos hagan daño. Siempre debemos de estar dispuestos a perdonar, aunque eso produzca a veces dolor en nuestro corazón, pero debemos de estar dispuestos a perdonar. ¿Pero qué significa realmente perdonar? ¿Significa perdonar que debo de buscar de nuevo que me hagan daño? ¿Debo ser como el burro, o peor que el burro, que tropieza 2 veces con la misma piedra? ¿Y debo de yo buscar que me vuelvan a hacer daño?
El perdón implica necesariamente la restauración de mis relaciones personales. Vamos a tratar de ver la enseñanza acerca del perdón contenida de forma global en la Biblia. Pero empezando por este pasaje que acabamos de leer, vemos que perdonar significa cancelar una deuda. Evidentemente no me estoy refiriendo a una deuda económica, sino a una deuda emocional. Cuando alguien me hace daño, está contrayendo conmigo una deuda emocional que yo puedo retener o que yo puedo cancelar. Si yo retengo la deuda, estoy guardando rencor en mi corazón. Y si yo guardo rencor en mi corazón, esto tiene unas consecuencias devastadoras para mí mismo, que soy el que guardo rencor. Es curioso que el perjudicado por el rencor no es la persona que me ha causado el daño, sino yo mismo. Yo soy el principal y mayor perjudicado cuando yo guardo rencor a alguien. Aunque la persona sea verdaderamente culpable de haberme hecho daño. Si yo me acerco a Silvestre y me da un guantazo, yo no tengo la culpa de que él me dé el guantazo. Él tiene toda la culpa. Pero yo tengo la culpa de cómo reacciono frente a ese guantazo. Yo puedo guardarle rencor o puedo cancelar la deuda emocional que él ha contraído conmigo. El rencor nunca está justificado delante de Dios, aunque delante de los hombres esté justificado. Hay casos, por ejemplo, en los que cristianos han sufrido el que cogieran a su hija pequeña y la violaran y la mataran. Humanamente está justificado el rencor que esos cristianos puedan sentir hacia el violador y asesino de su hija. Pero delante de Dios no está justificado. El cristiano no puede guardar rencor. El daño que hemos sufrido por parte de alguien, como he dicho antes, hace que esa persona haya contraído una deuda emocional conmigo. Y lo que es perdonar es cancelar la deuda. Pero el problema viene cuando a mí me quieren obligar a olvidar un acontecimiento que ha marcado mi vida y mi memoria y que por tanto soy incapaz de olvidar, aunque lo desee y lo intente. Dios nos ha dado la memoria. Y por tanto yo no puedo olvidar algo que me ha marcado. El perdón no está ligado al olvido, como dicen. Algunos dicen que si no olvidas, no has perdonado. Y yo digo que me muestren y me enseñen cuál es la goma que pueda borrar mi memoria. Porque yo no conozco ninguna goma con la que yo pueda borrar mi memoria. Lo que ha quedado impreso en la memoria, se queda en la memoria. Y quizás con el paso de los años, de muchos años, hay cosas que mi memoria va olvidando. Mi memoria consciente, porque hay que distinguir, hay varios tipos de memoria. Está la memoria consciente y la memoria inconsciente. En ningún sitio se me dice que yo tenga que olvidar. Lo que, cuando yo permito a Dios que obre en mi corazón, llega a ocurrir, es que el recuerdo de lo ocurrido ya no me causa dolor. Eso sí es perdonar, y es un fruto del perdón, no el olvido. Os voy a poner un ejemplo que quizás no está muy relacionado, pero se puede relacionar. Cuando yo era pequeño, al menos de 10 años, le cogí la bicicleta a mi hermano pequeño. Era una bicicleta, quiero decir que yo con 14 años medía lo mismo que mido ahora y pesaba parecido. Con 10 años era un poquito más pequeño, pero yo tengo 2 hermanos más mayores que yo y parecíamos los 3 trillizos, porque yo era tan alto como mi hermano más mayor y tan corpulento como él.
Entonces yo cogí la bicicleta de mi hermano pequeño, que era 3 años más pequeño, es decir, que imaginaos, si yo tenía 10, él tendría unos 6, 7 años, la bicicleta era una bicicletita pequeña, yo me subí encima y no me di cuenta que en el manillar de la bicicleta había un hierro que se había roto. Le cogí con permiso, no estoy hablando de que fuera sin permiso, le cogí la bicicleta y fui por una carretera en la que iba hasta el final, daba la vuelta y volvía por el mismo camino. Así que para dar la vuelta al final tenía que hacer un movimiento muy cerrado. Entonces el manillar me rozó el muslo y me hizo un corte en todo el muslo. Cuando llegué a donde estaba mi hermano, el muslo tenía todo ensangrentado, se veían los bultitos de carne en la herida, porque al ser un músculo quizás de los más fuertes que tenemos en el cuerpo, al cortarlo se abrió y me cabía el dedo en la herida. En ese momento me dolía bastante y mi padre me metió en la ducha, me lavó la herida y me llevó al centro de salud. Al cabo de unos días, debo deciros que allí en Suiza, donde yo vivía, tienen la costumbre de a un niño no le cosen, a no ser que sea imprescindible. Entonces me sujetaron la herida con tiritas de esparadrapo. A los 2 o 3 días ya no me dolía, se me había olvidado el corte que tenía y se me fueron desprendiendo los esparadrapos. Y se me quedó una cicatriz, como ya digo, como el dedo de gorda, con papel. Yo así, me unía así, me hacía un poco de presión y parecía papel de cebolla. La cicatriz, la piel no se había recuperado bien. Y os puedo decir que no volví a coger la bicicleta de mi hermano hasta que el hierro fue arreglado. Ya como una vez ya se arreglaron lo del hierro del manillar, la cogí. Con esto, ¿qué quiero ilustrar? Quiero ilustrar varias cosas. Lo primero es que el dolor de la herida me duró realmente unas pocas horas. La cicatriz, aún 40 años después, sigo teniendo la cicatriz. Mi memoria, como os habéis podido dar cuenta, sigue grabada lo que me ocurrió. Ahora, yo me acuerdo de aquello y a veces hasta me dan ganas de reírme, pero puedo asegurar que ese día no me reí. Y el perdón ocurre lo mismo. En el momento que alguien me hace daño, lo menos que se me ocurre es reír. Y si alguien me dice que me tengo que reír, que debo de olvidar eso, aún me están haciendo más daño, porque la herida está sangrando. Con el tiempo la herida dejará de sangrar, con el tiempo y con la obra de Dios. Eso no debemos de olvidarlo, es el Espíritu Santo el que trabaja en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo a veces requiere de tiempo. Algunas veces obra milagros y instantáneamente Él puede sanar cualquier cosa. Pero muchas veces requiere tiempo. Y no podemos obligar al Espíritu Santo a actuar en la manera que nosotros queremos. Pero aparte, quiero deciros que mi relación con la bicicleta se terminó hasta que el hierro fue arreglado. Después volví a coger la bicicleta. Y a veces hay situaciones en nuestras vidas o en las vidas de mis hermanos, porque ya digo que no somos perfectos, que ojalá viviéramos en un ambiente del paraíso. Pero las iglesias están formadas por personas de carne y hueso, con nuestras debilidades y con nuestros hierrecitos que cuando se acercan a nosotros a veces lastimamos. Y si yo sé que mi hermano tiene un hierrecito que cada vez que me acerco me hace daño, yo tengo que esperar a que Dios trate con él. Yo cancelo la deuda emocional, porque el cancelar la deuda es un acto de la voluntad, no es un acto de los sentimientos. Yo
yo como persona quizás nunca sienta en mi corazón perdonar. Pero el perdón es un acto de la voluntad en el que yo voluntariamente decido perdonar a la persona que me ha hecho daño, a la persona que ha contraído la deuda conmigo. Aunque mientras que yo vea que este hermano o hermana tiene ese hierrecito que cada vez que me acerco me hace daño, pues trataré de evitar acercarme a él y oraré por él. Si de verdad lo he perdonado, oraré para que Dios lo bendiga, para que Dios me muestre cuál es ese hierrecito que constantemente me está haciendo daño. Espero que entendáis lo que quiero decir con todo este ejemplo de la herida y la bicicleta. En el mejor de los casos, si estuviéramos en un ambiente idílico, si todo fuera perfecto a nuestro alrededor, el perdón implicaría necesariamente la restauración de las relaciones. Si viviéramos en un ambiente perfecto, debo decir que no necesitaríamos que yo estuviera hablando del perdón, porque no nos haríamos daño. Pero como no vivimos en un ambiente perfecto y nos hacemos daño, debemos de entender también que el cancelar la deuda que el hermano ha contraído conmigo no implica necesariamente que yo restaure mi relación con él. Tendré que esperar y orar y buscar a Dios para que Dios pueda obrar en aquel que me ha hecho daño, a fin de que ese hierro que tiene en su vida y que me corta cada vez que me acerco a él, Dios pueda arreglarlo. Pero yo no soy quien para arreglar el hierro de mi hermano. Bastante tengo con buscar a Dios para que Dios pueda arreglar los hierros que hay en mi vida. Como dijo Jesús en el tema de la crítica, ¿cómo voy a sacarle la pajita del ojo de mi hermano si yo tengo una viga en mi ojo? Luego, si mi hermano tiene un hierrecillo que me está haciendo daño, ¿quién soy yo para tratar de arreglar en él lo que solo Dios puede arreglar? Si yo tengo en mi vida también hay hierros que sé que lastiman a otras personas, en primer lugar debo de buscar a Dios y tratar de que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida, quitando esos hierros que hay todavía en mi vida y que hacen daño a los demás. Y puedo y debo orar por mi hermano, a quien yo he cancelado voluntariamente la deuda, aunque no lo sienta. Pero debo de orar por él, para que Dios lo bendiga, pero que lo bendiga de verdad, no como oramos a veces: Señor, bendice a este. Y lo que estamos usando la bendición como si fuera una amenaza, que eso lo hacemos muchas veces. Debemos de orar de verdad para que Dios bendiga al hermano y que Dios pueda tratar con él, a fin de que podamos con el tiempo restaurar nuestra relación. Quiero deciros que Dios no nos ha llamado a que nos inmolemos. Hay una gran diferencia entre lo que es el martirio y la inmolación. Yo soy llamado a ser mártir y a sufrir daño por amor a Jesús, pero no soy llamado a inmolarme por amor a Jesús. Y no estoy hablando en el término inmolar que usan los musulmanes, de que matan haciendo daño. No sé si sabéis lo que es inmolarse a lo bonzo o algo así. Es echarse gasolina por encima y prenderse fuego. ¿Vale? El término inmolar no tiene por qué implicar el daño a otras personas. Lo que Jesús pide de mí es que yo, si llega el caso, sea un mártir suyo, no que me inmole por él. Y por tanto no tengo por qué buscar el que me hagan daño. Si yo sé que mi hermano, por el motivo que sea, cada vez que me acerco a él me hace daño, pues Dios no me ha llamado a inmolarme. Dios me ha llamado a orar por él, a bendecirlo, pero a proteger también mi vida. En el pasaje que leí al principio, ¿hay alguna referencia a que el siervo al que el Señor le ha perdonado la deuda
tenga que volver a prestarle al que no le ha pagado la deuda. Lo que molesta y lo que hace que la ira del Señor se manifieste es el hecho de que su siervo, a quien él le había perdonado la deuda, no perdonara a su consiervo. Pero en ningún sitio el Señor le pide que vuelva a prestarle. Si yo sé que una persona, cada vez que me acerco a él, me produce una deuda, no tengo por qué volver a él y hacer que me vuelva a hacer daño y vuelva a contraer una deuda espiritual conmigo. Aunque solo sea por nuestro bienestar espiritual, en la medida de lo posible, debo de restaurar mi relación. En la medida de lo posible. Siempre y cuando se den las condiciones en el otro hermano también. Porque siempre que hay un problema, siempre que hay daño, han intervenido dos personas. Luego, si yo hago mi parte, si yo pongo de mi parte para solucionar el problema, pero el hermano no lo pone, y cada vez que me acerco me hace daño, no estoy obligado a acercarme a él. Es verdad que en una iglesia no deben de haber enemistades. Y en la medida de lo posible, si no puedo restaurar mi relación de amistad, por lo menos debo de restaurar mi relación fraternal. Mi relación fraternal es mi relación de hermano. Lo que no debe de haber es que, lo que no debe de ocurrir nunca es que llegue el punto de que yo a un hermano no le hable o no le mire a la cara. Porque si de verdad he perdonado, puedo relacionarme como hermano. Yo tengo mis 3 hermanos en Valencia. Y ellos viven en Valencia y yo aquí. Y Dios está allí, Dios está aquí. Yo me llevo bien con mis hermanos. Pero por la distancia y por los años que hace ya que vivo muy lejos de ellos, no tengo una relación de amistad. Quizás con uno más, un poco más que con otros. Pero son mis hermanos de todas maneras. Los amo, porque son mis hermanos. Y en medio de una iglesia debe de haber por lo menos, como mínimo, una relación de hermanos entre todos los hermanos, porque somos hermanos y porque un día, queramos o no, vamos a estar en la misma casa. Ahora, hay que hacer una diferencia entre lo que es una relación fraternal, una relación de hermanos, de una relación de amistad. La relación de amistad, las relaciones de amistad las escojo yo. Dios no me impone a los amigos. Dios me impone a los hermanos, porque son mis hermanos por nacimiento, por un nuevo nacimiento. Pero los amigos, Dios me permite que los escoja. Jesús mismo tuvo amigos, aparte de sus apóstoles. Lázaro, Marta y María eran sus amigos. Eran amigos íntimos. Cada vez que Jesús iba a la ciudad donde vivían, Jesús se alojaba en su casa. Eran sus amigos íntimos, pero nunca llegaron a ser sus apóstoles, porque Jesús separaba y diferenciaba lo que era el llamamiento de Dios de lo que eran sus preferencias como hombre, sus amistades como hombre. Y dentro de los apóstoles, Él no trató igual a los 12. Siempre tuvo a 3 que eran sus preferidos. Y cuando tuvo que irse al monte de la transfiguración, cogió a estos 3. Cuando tuvo que orar en el Getsemaní, se escogió a estos 3 para, de una manera más personal, que oraran por él, que luego se durmieron igual. Pero Jesús tenía también sus preferencias. El apóstol Juan, cuando se despide de su segunda carta, le dice a la persona a la que va dirigida la carta: saluda a los amigos. No dice saluda a los hermanos. Él dice saluda a los amigos. Por tanto, si yo puedo escoger mis amigos, puedo romper también mi relación de amistad, sin que eso suponga menos espiritualidad, sin que eso me condene a ser un cristiano carnal. El perdón está ligado a la relación de hermano.
Cuando yo perdono de verdad, debo de restaurar mi relación de hermano, pero no estoy obligado a restaurar mi relación de amigo. Y en cuanto a mi relación de hermano, debo de restaurarla en la medida que las circunstancias me lo permiten. En la parábola del buen samaritano, el buen samaritano derramó aceite y vino y vendó las heridas del que había caído en manos del bandido. Pero no le dio la vuelta y le dijo: ahora apáñate tú. Porque las heridas que tenía el que había caído en manos de los ladrones requerían tiempo. Y después de vendarlo, lo llevó al mesón. Y por lo menos se pasó algunos días en el mesón. Porque el buen samaritano le dio 2 denarios, que era el salario de un día de trabajo. Le dio 2 denarios al mesonero y le dijo: todo lo que gastes de más, y yo te lo pagaré cuando vuelva. Es decir, que el que había caído en manos de los ladrones necesitó de más de un día para poder sanar las heridas que tenía. Y a veces, ya digo, Dios hace el milagro y puede sanar las heridas emocionales de manera instantánea, pero otras veces requieren de tiempo, de un trato del Espíritu Santo, que es el Consolador, de un trato personal, de un trato delicado para poder sanar las heridas. Y no debemos de caer en el error de que por parecer más espirituales enseguida restaurar la relación y no sanar el corazón, porque toda herida que no es sanada con el tiempo se infecta y produce dolor y puede llegar a contaminar todo el cuerpo y provocar la muerte. Las heridas es preferible ir poco a poco y sanarlas correctamente y bien para que pueda haber sanidad en el cuerpo. No debemos de provocar lo que el Espíritu Santo no ha provocado todavía. Necesitamos tener tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos poner la causa delante del trono de la gracia de Dios, para que la gracia de Dios pueda fluir en nosotros, pueda sanar nuestro corazón y podamos restaurar la relación, por lo menos la relación fraternal, la relación de hermanos. Ya digo, la relación de amigos quizás no la vuelva a restaurar nunca, porque eso depende de mi voluntad. Yo puedo perdonar a alguien, pero no querer más ser su amigo. Su hermano sí, y tener una relación de hermanos sí, pero no estoy obligado, puesto que los amigos Dios me permite que los escoja yo. A lo mejor alguien que me esté escuchando estará pensando en Colosenses capítulo 3 y versículo 13, y vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Algunos se cogen a este pasaje y a otros similares para decir que cuando perdonamos debemos de olvidar y restaurar nuestras relaciones con quien nos ha hecho daño. Pero ese es un grave error. Primero, insisto en el hecho de que no existe nada que pueda borrar la memoria. Olvidar es absolutamente imposible. Solo Dios olvida nuestros pecados, porque como Dios que es, puede olvidar lo que Él quiera olvidar. Pero Él nos ha dado una memoria que nosotros no somos capaces de manipular. A lo que el perdón nos lleva es a que el recuerdo de lo ocurrido deje de ser doloroso. Cuando yo perdono a alguien y me mantengo en la firme decisión de perdonar, aunque al principio me cueste, pero llegará un momento en que el recuerdo dejará de ser doloroso. Pero eso es obra del Espíritu Santo, no es obra nuestra.
Nosotros solo debemos de permanecer firmes en la decisión de perdonar, de no querer cobrar la deuda que han contraído con nosotros. Pero yo quiero también que nos demos cuenta de que para que Cristo nos perdonara a nosotros, dado que el pasaje que hemos leído dice que debemos de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, para que Cristo nos perdonara y entrara en nuestro corazón para establecer una relación personal con nosotros, tuvo que haber un cambio en nuestra vida. Si nosotros no hubiéramos cambiado en nuestra vida, Jesús hubiera seguido en la puerta de nuestro corazón sin mantener ninguna relación con nosotros. De la misma manera, para que la relación pueda restaurarse entre dos personas que se han hecho daño, tiene que haber un cambio. Y si no se da ese cambio, es mejor que la relación no se restaure al mismo nivel de amistad que había antes. Porque, volviendo al ejemplo de la bicicleta, el hierro que hay en nuestras vidas, si no se arregla, volverá a hacernos daño. Pero sí que debemos de restaurar, insisto, nuestra relación de hermanos. No es correcto que, como miembros de un mismo cuerpo, no nos hablemos, no nos miremos o nos hablemos lo justito. Debemos de llegar a establecer una relación natural, aunque no sea de amistad, pero sí una relación natural con nuestros hermanos. Una relación en la que yo pueda hablarle mirándole a los ojos, que no tenga nada que esconder, ni nada que avergonzarme, ni tampoco haya dolor en mi corazón. En medio del cuerpo no deben de haber enemistades. Y aunque no haya tampoco una relación de amistad, debe de haber una relación de hermano. Porque no es lógico que entre nosotros hayan enemistades. No es lógico que entre hermanos no se saluden lo justito, para que no digan que no saludo. Pero fuera de lo que es una relación de hermanos, no hay ninguna obligación de restaurar una relación de amistad. Si tomamos el ejemplo de Cristo, Cristo tuvo relación de amistad con unos más que con otros. Y Él escogió con quienes tener esa relación de amistad. Y con aquellos con los que no se arrepintieron de sus pecados, Él no tuvo relación. Es verdad que aquí no se trata de que nosotros vayamos a perdonar o dejar de perdonar pecados. Yo puedo perdonar el daño que me han hecho, yo no puedo perdonar otro pecado. Pero debo de cancelar la deuda. Si alguien me hace daño, debo de tomar la decisión de cancelar la deuda, aunque eso me duela. Porque las consecuencias de no cancelar la deuda las voy a pagar yo. Yo soy el que voy a ser echado en manos de los verdugos. Y por tanto estaré abriendo mi vida a la influencia de las tinieblas. Pero no tengo obligación de restaurar una relación de amistad. Voy a terminar leyendo un ejemplo de un problema que surgió en la iglesia primitiva. Un problema entre dos queridos hermanos. Eran hermanos, amigos y consiervos. Vamos a leer en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicaban la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado
en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Pablo y Bernabé, como os decía antes, eran amigos íntimos desde hacía mucho tiempo. Bernabé había sido el primero en tenderle la mano a Pablo cuando se convirtió Pablo. Y todos los cristianos de Jerusalén huían porque decían: el que nos persigue está aquí. Y Bernabé fue el primero en tenderle la mano. Al final Pablo tuvo que huir a Tarso. Y la iglesia empieza a extenderse por Antioquía y se convierten muchos gentiles en Antioquía. Y Bernabé es comisionado por los apóstoles para ir a Antioquía y ver cómo va la obra. Y viendo el crecimiento de la obra, Bernabé se va a Tarso a por su amigo y se lo lleva a Antioquía. Pero no solamente eran amigos íntimos, habían sido los dos escogidos para ir juntos por el Espíritu Santo, para ir juntos a predicar el Evangelio a las naciones. Y a pesar de esto, tuvieron una discusión tan fuerte que prefirieron separarse. Por un motivo que, visto desde la perspectiva, Pablo no tenía razón. Porque todos tenemos derechos a una segunda oportunidad. Y es verdad que Juan Marcos era un jovencito. Y cuando vio lo acontecido con el mago y el procónsul Sergio, tuvo miedo y se volvió para Antioquía. Así que Pablo se encabezonó y prefirió romper su relación con el que había sido su amigo desde hacía más de 14 años. Y se marchó con personas que casi eran desconocidos suyos, antes que irse con Bernabé. Y sabéis, si según hemos leído, enseguida se reunió el concilio de Jerusalén, se reunieron los apóstoles, se reunieron los ancianos de Antioquía y les obligaron a Pablo y a Bernabé a reconciliarse antes de salir de viaje misionero. Hemos leído esto, ¿verdad? No, es normal que hay una hermana tensa. Los dejaron marchar. Nadie les impuso la reconciliación. A pesar de que habían sido unidos, no solamente por la amistad, sino que habían sido unidos por el Espíritu Santo. No hubo nadie que les dijo: por favor, de aquí no salgáis hasta que nos reconciliéis. La iglesia se limitó a bendecirlos y a que se marchara cada uno por su lado. Ahora yo quiero que pensemos, Pablo en algún momento de su vida volvió a restaurar su relación de amistad con Bernabé. No lo sabemos a ciencia cierta, no lo sabemos porque no lo dice la Biblia. Pero os voy a decir una cosa, probablemente, con un 90% por lo menos de probabilidad, Pablo no volvió a restaurar su relación con Bernabé. Y me baso en que nunca más Pablo vuelve a mencionar, ni siquiera mencionar a Bernabé en sus cartas. Solamente en una carta, hablando de Juan Marcos, dice el sobrino de Bernabé. Pero él jamás volvió a nombrar, casi como si Bernabé hubiera muerto para él. Cuando ya digo que visto en perspectiva, Bernabé tenía más razón que él. Y es curioso que Pablo restauró su relación con el causante del problema. Pablo restauró su relación con Juan Marcos y en varias cartas lo nombra. Y a Timoteo le dice: tráete a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Es decir, él fue capaz de restaurar su relación porque reconoció su error y restauró su relación con Juan Marcos. Pero con Bernabé nunca más
se volvió a saber de Bernabé. Y no hubo nadie que le obligara a Pablo a restaurar su relación con Bernabé. Os digo sinceramente, yo creo firmemente que Pablo perdonó a Bernabé y que Bernabé perdonó a Pablo. Y lo creo firmemente porque Pablo no era un cínico para estar enseñando la necesidad del perdón entre hermanos si él hubiera estado guardando rencor a Bernabé. Él tuvo que perdonar a Bernabé para poder enseñar libremente acerca del perdón. Pero el perdón no implicó restauración de la relación con Bernabé. Y si esto ocurrió en la iglesia primitiva, si esto ocurrió entre Pablo y Bernabé, que habían sido unidos por el Espíritu Santo, no podemos pretender a veces nosotros ser más buenos que Dios y tratar que se restauren relaciones que quizás Dios no quiere que se restauren, por el motivo que sea. Dios usó la enemistad o la discusión provocada por Juan Marcos para extender el Evangelio a diferentes ciudades. Porque Pablo emprendió un camino y Bernabé otro. Y se sabe por la historia no bíblica que Bernabé también hizo obra misionera y levantó iglesias por otras ciudades. Como todos los demás apóstoles que habían sido nombrados por Jesús. El libro de los Hechos no nos dice nada de ello, pero todos los apóstoles fueron por diferentes lugares del mundo estableciendo iglesias. Y Bernabé también. Luego Dios usó esa discusión para sus planes y sus propósitos. Así que antes de querer provocar una situación que nosotros no conocemos el plan eterno de Dios, no provoquemos una situación que puede causar más dolor. ¿Qué hubiera pasado? Y esto ya son elucubraciones. ¿Qué hubiera pasado si les hubieran obligado a Pablo y a Bernabé a decir, mira, de la habitación esta no salís hasta que os deis un abrazo y un beso y salgáis tan amigos? A lo mejor la obra de Dios se hubiera detenido. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que sana los corazones. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No solamente al mundo, sino también a nosotros, los cristianos. Y debemos de permitir que sea el Espíritu Santo quien obre y quien trate en nuestros corazones. Ya digo, el perdón no va ligado necesariamente a la restauración de una relación de amistad. El perdón es simplemente una cuestión de decisión en la que yo decido cancelar una deuda que alguien ha contraído conmigo y que yo, por amor a Dios, y debería también por amor al hermano, pero por lo menos, aunque solo sea por amor a Dios, debo de cancelar la deuda y debo de dejar marchar libre al hermano. Y todo lo más, debo de orar. Si veo que cuando veo al hermano el estómago se me revuelve, debo de orar al Señor y decir, Señor, yo he decidido perdonarlo. Ayúdame a por lo menos cuando lo vea poder amarlo como mi hermano que es. Y esto es un trato del Espíritu Santo que va haciendo en nuestros corazones. Y llegará un momento, os lo garantizo, si de verdad permanecemos en la decisión de perdonar, llegará un momento que podremos ver al hermano e incluso le podremos dar un abrazo de corazón, aunque él siga su camino y yo el mío. Pero cuando yo lo vea, podré amarlo como mi hermano. Este es el ejemplo que vemos con Pablo y con Bernabé. Nunca más volvieron a restaurar su relación. Eso sí que está claro. Nunca más volvieron a restaurar su relación. Y ya digo, por las enseñanzas de Pablo, yo estoy absolutamente seguro que él perdonó a Bernabé y que Bernabé lo perdonó a él. Pero cada uno siguió su camino. Y esto es lo que debemos de nosotros hacer. Tomar la decisión cuando alguien nos hace daño, de cancelar la deuda, de perdonar y dejar que el Espíritu Santo obre y presentarme yo delante del Señor para que Dios trate con mi corazón y trate también con el hermano. Que el Señor nos bendiga.
Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ante cualquier duda, ante cualquier problema que tengamos, podemos acudir a tu palabra, porque en tu palabra está tu sabiduría encerrada, Señor, y están tus planes y tus propósitos revelados. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a buscar tu rostro, a llenarnos de tu presencia, a buscar tu voluntad. Y te pido también que nos ayudes a restaurar los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese bálsamo que tú puedas usar para restaurar los corazones. Ayúdanos a no hacer daño, Señor. Padre, yo te pido perdón, Señor, por las veces que nos hacemos daño. Y te pido, Señor, que nos ayudes a restaurar los corazones, que nos ayudes a sanar los corazones, Señor, que nuestros corazones dejen de sangrar, Señor, y puedan cicatrizar. Yo te pido, Dios, que podamos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Señor. Y te pido, Señor, que podamos tener relación de hermanos, Señor, como mínimo que tengamos una relación de hermanos, una relación sana, Señor, en la que nos podamos demostrar el amor y en el que podamos bendecirnos los unos a los otros, y que tú puedas edificar tu reino en nuestros corazones y a través de nosotros, en el nombre de Jesús.